Bienvenidos, amantes de las series turcas y de los chismes jugosos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, buena vibra y por supuesto muchas cosas buenas. Y como siempre aquí estoy yo, su amiga y confidente para traerles las últimas noticias, los rumores más candentes y todo lo que está pasando en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio, en una historia llena de emociones, y en un baile que literalmente incendió las redes sociales. Así es, amigos. Vamos a hablar del legendario, del enigmático, del icónico, el baile secreto de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La bomba que explotó y que aún sigue resonando en los corazones de los fans. ¿Ya se imaginan de qué se trata? ¿Están listos para descubrir todos los detalles, las especulaciones, los rumores, las reacciones del fandom y, por supuesto, todo lo que rodea a ese vídeo que lo cambió todo? Pues quédense conmigo porque esto se va a poner muy bueno. Les prometo que no se van a arrepentir. Antes de empezar a desmenuzar la carnita asada, quiero recordarles algo crucial, algo que es vital para que sigan disfrutando de todo este contenido exclusivo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor forma de no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traigo lo último y lo mejor del mundo de las series turcas, de sus protagonistas, de sus romances y de sus dramas. Así que suscríbanse ya mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de nada, y únanse a esta comunidad que crece día a día. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Para entender la magnitud del impacto de este baile secreto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, un viaje a la época dorada de Erkencikus, conocida por nosotros como Pájaro Soñador. Ah, amigos. Esa serie fue un fenómeno, un tsunami, un terremoto televisivo que sacudió al mundo entero. Un bombazo en toda regla. La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, la energía que desprendían juntos era palpable, era brutal, era de otro planeta. Y eso obviamente generó un fandom masivo, entregado y apasionado, que desde el primer capítulo soñó con verlos juntos también fuera de la pantalla, con un romance de ensueño que trascendiera la ficción. Erkencikus nos presentó a Can y Mehmet como dos jóvenes llenos de vida, de pasión, de sueños y sobre todo de una química innegable. El guapísimo Can en la piel de Candivit, un fotógrafo aventurero, un espíritu libre, un rebelde con causa, con una mirada que derretía a cualquiera y un físico que volvía locas a las fans. Ella, la encantadora de Mehmet, en el papel de Sanemaiden, una aspirante a escritora soñadora, llena de energía, de optimismo y con una sonrisa que iluminaba la pantalla. La historia, llena de enredos románticos, de malentendidos hilarantes, de momentos tiernos y de situaciones cómicas, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. La trama nos mantenía al borde del asiento con cada conflicto, cada beso robado, cada mirada cómplice. Pero por supuesto, la conexión entre los protagonistas, la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la forma en que se complementaban era el ingrediente secreto, el combustible perfecto para encender la llama del fandom. Durante la emisión de la serie y por supuesto después, las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Can Yaman y Mehmet Özdemir no hicieron más que crecer como la espuma. Las redes sociales, los foros, los grupos de fans, todo era un hervidero de teorías, de análisis, de debates. Los fans, convertidos en detectives profesionales, analizaban cada foto, cada vídeo, cada declaración, cada gesto, todo. Buscaban cualquier señal, cualquier pista que confirmara sus esperanzas, que alimentara sus sueños. ¿Eran solo amigos? ¿Existía algo más? ¿Eran, tal vez, la pareja perfecta? La duda era constante, la incertidumbre era la norma, y las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla de teorías, de opiniones y de expectativas. Los fans más apasionados, los shipper como se les conoce, creaban fanfics, edits, vídeos musicales con imágenes de la serie, con la esperanza de que sus ídolos se enamoraran en la vida real. Se dedicaban a recopilar cada pista, cada detalle, cada momento que pudiera indicar una conexión especial entre Can y Mehmet. Sus análisis eran exhaustivos, casi científicos, y las pruebas que presentaban eran increíbles. Ellos, por su parte, Can y Mehmet, siempre mantuvieron una postura bastante discreta, bastante reservada. Nunca negaron tajantemente, nunca confirmaron abiertamente. Dejaron que la magia de la serie y sus personajes hablara por sí sola.
Era como si supieran que la intriga y el misterio solo potenciaban el interés, que alimentaban la fantasía del público. La estrategia era clara: mantener las cartas boca arriba, sí. Revelar demasiado sin desmentir nada, sin confirmar nada, y así del juego estaba hecho. El público se preguntaba constantemente ¿qué pasará? ¿Qué sucederá entre ellos? Y así llegamos finalmente al famoso baile secreto. Un vídeo que, por las razones que ahora vamos a explicar, se convirtió en el tema de conversación recurrente en el Santo Grial para los fans. Un vídeo que lo cambió todo. Este vídeo, amigos, no es como cualquier vídeo que vemos en Internet. No es un vídeo cualquiera en el que los vemos juntos en un evento público, posando para las fotos de rigor, promoviendo algún proyecto o acudiendo a una gala. Este vídeo es diferente. Este vídeo es especial. Este vídeo, que ahora vamos a describir con lujo de detalles, fue grabado en una fiesta privada, en un ambiente íntimo, lejos de las cámaras, de los focos mediáticos, de las miradas curiosas. En él se puede ver a Can Yaman y Demet Özdemir disfrutando de la música, bailando, compartiendo risas, y sobre todo, compartiendo una complicidad que para muchos, iba mucho más allá de la simple amistad, de la camaradería. Las imágenes, que fueron filtradas y rápidamente se viralizaron, mostraron a Can y Demet bailando muy juntos, con una cercanía física y emocional que no había sido vista en ningún otro contexto público. Se reían, se miraban a los ojos de una forma que, bueno, era inconfundible, y sus movimientos parecían sincronizados, como si la música los uniera de una manera especial, como si tuvieran un lenguaje secreto, un entendimiento tácito que solo ellos dos compartían. El baile, amigos, era sensual, era divertido, era desenfadado, y sobre todo, dejaba entrever una conexión muy fuerte, una atracción palpable, una química que traspasaba la pantalla. Lo que más llamó la atención, además del baile en sí, fue la atmósfera general, el ambiente que se respiraba. Se veía que estaban relajados, fuera de sus roles, fuera de sus personajes, disfrutando de un momento de intimidad, de un espacio de privacidad. Los gestos, las miradas, las sonrisas, los susurros, todo sugería una relación especial, diferente, algo que iba más allá de la amistad, algo más profundo, algo romántico. En el vídeo se podía apreciar la naturalidad con la que se movían, la facilidad con la que se acercaban, la complicidad que se transmitía en cada gesto, en cada roce, en cada mirada. Era como si el mundo se detuviera a su alrededor y solo existieran ellos dos, sumergidos en su propio universo, en su propia burbuja de felicidad. La química era explosiva, innegable, y la tensión sexual era evidente. La forma en que se tomaban de las manos, la forma en que se acercaban para susurrarse algo al oído, todo era combustible para la imaginación de los fans. Y claro, todo esto fue suficiente para que el fandom enloqueciera, para que la tormenta perfecta se desatara. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios, de análisis minuciosos, de especulaciones, de teorías, de debates, de alegrías y de desilusiones. El tema era el baile secreto de Can Yaman y Demet Özdemir, y nadie quería quedarse fuera de la conversación. Algunos fans, los más optimistas, los románticos empedernidos, celebraban el vídeo como una prueba irrefutable del amor entre Can y Demet. Veían en ese baile la confirmación de sus sueños, la prueba de que su química en pantalla se había trasladado también a la vida real, de que su historia de amor había trascendido la ficción. Ya saben, esos fans que querían verlos casados, con hijos, viviendo felices para siempre, en una romántica historia de cuento de hadas. La utopía hecha realidad. Estos fans, los shippers más acérrimos, festejaban como si hubieran ganado la lotería. Compartían el vídeo sin parar, comentaban cada detalle, creaban nuevos edits, escribían fanfics que narraban el desarrollo de su supuesta relación, y soñaban con un futuro juntos para Can y Demet. Para ellos, el baile era la prueba definitiva de que su amor era real, de que su conexión era indestructible. Otros, más cautelosos, más prudentes, preferían ser un poco más mesurados. Reconocían la evidente química, la conexión palpable, la fuerte atracción, pero consideraban que un baile, por más íntimo que fuera, no era suficiente para sacar conclusiones definitivas. Podían ser muy buenos amigos, compañeros de trabajo con una excelente relación, o simplemente disfrutar de una buena fiesta, de una noche de diversión. No había por qué apresurarse a sacar conclusiones, decían. La cautela era su lema. Estos fans más pragmáticos y racionales, analizaban cada detalle con frialdad,
sin dejarse llevar por la emoción. Reconocían la belleza del momento, pero preferían esperar a una confirmación oficial, a una declaración de amor, a una prueba irrefutable que confirmara sus sospechas. No querían hacerse falsas ilusiones, no querían sufrir decepciones. La razón, ante todo, la razón. También estaban, por ese opuesto, los que defendían a capa y espada la privacidad de los actores. Argumentaban que independientemente de lo que sucediera, esa era una situación privada, un momento íntimo, y que no era justo invadir su intimidad, exponerlos de esa manera. Respetaban su espacio, su derecho a la privacidad y no querían inmiscuirse en sus vidas personales. La invasión a la privacidad no era un tema que pasaran por alto. Estos fans, los defensores de la privacidad, criticaban duramente la filtración del vídeo, considerándola una falta de respeto hacia Khan y Demet. Consideraban que esa era una información privada, que no debía ser compartida, y que los actores tenían derecho a vivir su vida sin ser acosados por los medios y los fans. Defendían su derecho a tener una vida normal, lejos de los focos y las cámaras, sin que su intimidad fuera expuesta al público. En medio de todo este revuelo mediático, ni Can Yaman ni Demet Özdemir hicieron ninguna declaración oficial. Mantuvieron el silencio, dejando que las especulaciones siguieran su curso, sin confirmar ni negar nada. El misterio, la intriga, el enigma, todo se potenciaba. Era como si ambos hubieran decidido mantener el silencio para dejar que la imaginación de los fans volara, para alimentar la expectación, para mantener viva la llama del interés. La táctica del silencio, siempre efectiva. El silencio, por supuesto, solo alimentó aún más el misterio, la especulación y la fantasía de los fans. El público se preguntaba constantemente ¿qué está pasando? ¿Qué hay entre ellos? ¿Por qué no dicen nada? ¿Es amor, amistad, o algo más? El silencio de los protagonistas solo hizo que la imaginación de los fans echara a volar, creando miles de teorías y escenarios posibles. El vídeo, sin embargo, tuvo un impacto muy importante en la percepción del público sobre la relación entre los dos actores. Después del baile, las miradas sobre ellos cambiaron. Cada nueva foto, cada entrevista, cada gesto, cada encuentro, era analizado con lupa, buscando señales que confirmaran o desmintieran lo que se había visto en la fiesta. El público en general y los fans en particular estaban más atentos, más curiosos, más expectantes. Cada vez que se les veía juntos en público, la expectación crecía. Cada vez que se mencionaban el uno al otro en alguna entrevista, las redes sociales estallaban. Cada vez que compartían un mensaje en redes sociales, o subían una foto sospechosa, los rumores se disparaban. El baile secreto había cambiado la narrativa, había creado una nueva realidad, y el público estaba ávido de más información, de más pistas, de más detalles. A pesar de todo el revuelo generado por el baile secreto, la realidad es que Can Yaman y Demet Özdemir no han confirmado públicamente una relación amorosa. Cada uno ha seguido su propio camino con proyectos individuales y éxitos separados. Han demostrado ser profesionales talentosos y comprometidos con su trabajo. Han demostrado tener una gran química en pantalla, pero también han demostrado saber mantener su vida privada al margen de la pública. Demet ha protagonizado varias series de éxito, ha sido imagen de importantes marcas y ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, con proyectos en Italia, España y otros países, y se ha convertido en una estrella de renombre mundial. Ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas, demostrando su profesionalismo y su talento. Pero para los fans de Erkenzicus el baile sigue siendo un recuerdo imborrable, un momento mágico que alimentó la esperanza de verlos juntos, de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Para ellos, el baile es un símbolo de esperanza, de ilusión, de amor verdadero. Un tesoro guardado en sus corazones. Y aquí viene un detalle interesante, un dato que genera aún más curiosidad: el vídeo original, el que causó toda esta conmoción, ya no está disponible en Internet. Fue retirado, ya sea por los propios actores, por las personas que lo grabaron, o por razones desconocidas. La misteriosa desaparición. Pero a pesar de ello, las imágenes, fragmentos y copias del vídeo siguen circulando en las redes sociales, como un tesoro para los fans, como un recuerdo imborrable de ese momento mágico. La eliminación del vídeo solo aumentó el misterio, la intriga y la fascinación. El público se preguntaba, ¿por qué lo eliminaron? ¿Qué trataban de ocultar?
¿Tenían algo que esconder? Era una señal de que su relación era más seria de lo que querían mostrar. Las preguntas se multiplicaron, y las teorías conspirativas se dispararon. Y ahora, amigos, me imagino que se estarán preguntando, ¿cómo puedo ver el vídeo? ¿Dónde puedo encontrarlo? La verdad es que por la razón que ya explicamos, no puedo compartirlo directamente aquí. Es entendible que la privacidad de los actores es un tema importante. Pero si son curiosos y quieren buscarlo por su cuenta, les recomiendo que usen los términos Can Yaman de Method de Mir Baile, o Can Yaman de Method de Mir Secreto en sus buscadores. Es probable que encuentren fragmentos o vídeos editados que recuerden ese momento especial. Pero sean cautelosos. Recuerden que la privacidad de los actores es un valor fundamental, y es importante respetar su intimidad. Es importante ser respetuosos con su privacidad y no participar en la difusión de contenido que pueda perjudicarlos. La ética y el respeto son fundamentales. En conclusión, el baile secreto de Can Yaman y de Method de Mir fue un evento que enloqueció a los fans, un momento que avivó las especulaciones y los sueños de verlos juntos. Un vídeo que, a pesar de ser privado, se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo. Es importante recordar que aunque la química entre ellos fuera innegable, la realidad es que cada uno tiene su propia vida y sus propias decisiones. Podemos seguir soñando con verlos juntos, podemos seguir recordando con cariño ese momento mágico, pero siempre respetando su privacidad, sus deseos y sus decisiones. Este evento, el baile secreto, es un testimonio del poder de la televisión, de la química entre dos actores, y de la capacidad del público para soñar, para fantasear y para emocionarse con las historias de amor. El baile, el vídeo, es una pequeña muestra de la magia que pueden crear las series turcas, y de la pasión que despiertan en sus fans. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el baile secreto de Can y de Met. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que había algo más entre ellos? ¿Les hubiera gustado que fueran pareja? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan, me encanta debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus expectativas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones sobre el mundo de las series turcas y activar la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.